Domingo de Mayo, el mismo día, pero en boletas diferentes, el mismo día. Bueno, mire, yo no tengo datos reales de la situación de los partidos en cuanto al nivel de simpatías, porque yo no hago encuestas y no acostumbro a leer encuestas, mucho menos en esta época tan lejana de un proceso electoral. Pero si las encuestas verdaderas le dan, por ejemplo, yo quiero hacer un ejercicio aquí con ustedes. Si las encuestas verdaderas le dan ventaja al PLD en todos los niveles o en la mayoría de los niveles de elección del año próximo, yo no veo por qué apresurarse a hacer alianzas extemporáneas. Si las encuestas de la Fuerza del Pueblo las sitúan como en primer lugar dentro de los ambientes de oposición con relación a ese proceso electoral, yo no veo tampoco por qué la Fuerza del Pueblo tenga que apresurarse a hacer encuestas prácticamente a 10 meses de las elecciones, de las municipales, y prácticamente a un año completo, porque son 11 meses y unos días de las elecciones para el Congreso y para el Poder Ejecutivo. Mire, cualquier alianza que se haga sobre cualquier nivel de votación que va a tener el país el año próximo, solo favorece al partido o a los partidos peor posicionados en este momento. Eso es una realidad. Y aquellos que están tan apresurados por hacer en este momento, faltando todo ese tiempo para las elecciones presidenciales del Congreso y de los municipales, es porque no se siente seguro y porque los números no le dan. Y quiere posicionarse, aprovecharse del que está por encima para posicionarse mucho mejor. Eso es una realidad. Y yo por ahí creo que la mejor propuesta, a mi modo de ver, que he escuchado con relación al proceso electoral, las elecciones, los 3 niveles de elecciones, es la que ha formulado el candidato presidencial, el virtual candidato presidencial, porque tiene que confirmarse todo, tiene que confirmarse en octubre en los congresos de los partidos, según la ley electoral. Ha sido la que ha propuesto el virtual candidato del PLD, el licenciado Abel Martínez, de que para una segunda vuelta, para el balotaje, en el caso hipotético de que nadie gane en primera vuelta, debe hacerse sobre la base de quién gane las elecciones municipales. Y ese debe encabezar. Y el que pierda de la oposición, el que quede inferior, debe apoyar el que quede mejor en las elecciones municipales. Eso es la lógica. Esa es la lógica. Si quien sale mejor en las elecciones municipales es la Fuerza del Pueblo, o el PRD, o el Partido Reformista Social Cristiano, cualquiera que sea, los demás, si realmente quieren una alianza de oposición, deben apoyar a ese partido. Pero si es el PLD, también es el PLD es el que hay que apoyar. A mí me parece. Entonces, el problema básico que a esta altura del juego podría estar entorpeciendo el proceso hacia una concertación de alianza, no la alianza en este momento, porque serían extemporáneas, sino más cerca de las elecciones. El obstáculo lo ha puesto en el escenario el expresidente Leonel Fernández, señores. Y no digan que yo estoy tratando le estoy cargando el dado, o el dardo, como se dice, ¿no? Al expresidente de la República y líder y presidente y jefe y dueño de la Fuerza del Pueblo. Porque él ha dicho lo siguiente, y lo dijo en público, en una conferencia de prensa en la radio, que ha tenido una gran resonancia en las redes digitales, y que incluso llegó a ser lo que se llama ahora tendencia o trending, una cosa de esa, y todo el mundo está detrás de una tendencia. Hay gente que se orina en público en un parque para hacer tendencia. Entonces yo no veo cuál es la importancia de hacer tendencia, especialmente en política. Pero él ha dicho lo siguiente, y lo dijo públicamente: no hay posibilidad de que nadie se vaya en primera vuelta, dijo el presidente Fernández, el expresidente Fernández. Si el escenario de primera vuelta es el PRM, que es el gobierno, y el PLD, gana el gobierno, gana el PRM. Primer escenario, según Fernández. Otro escenario: si al balotaje se va el PRM y el gobierno,
por un lado, y la fuerza del pueblo por el otro, gana la fuerza del pueblo. ¿Qué significa eso? Leído con sobriedad y con imparcialidad, con objetividad. Ha dicho o ha dejado saber el expresidente Fernández que si en el balotaje hay que decidir entre el PRM y el PLD, la fuerza del pueblo no va a apoyar al PLD. Eso está claro en esa declaración. Pero él ha dicho que si es todo lo contrario, si se da el segundo escenario entre el PRM y la fuerza del pueblo ganaría bajo el hipotético caso de que el PLD votaría por la fuerza del pueblo. Entonces, en esas condiciones, planteadas en esas condiciones, ¿cómo la fuerza del pueblo pretende que a esta altura del juego, el partido principal de oposición, que es el PLD, no la fuerza del pueblo, es desacuerdo con las votaciones de los últimos años, de las últimas elecciones? ¿Cómo pretende la fuerza del pueblo? En esas condiciones planteadas por el líder de la fuerza del pueblo, que el PLD se arrodilla ante ella y haga en este momento, cuando sigue siendo, porque nada se ha publicado que desmienta o que diga o ponga en duda la condición del principal partido de oposición sea el PLD. ¿Cómo es posible que se pretenda que el PLD en estas condiciones, a casi un año de las elecciones presidenciales y a casi 10 meses de las elecciones municipales, el PLD va en este momento donde nada se ha definido todavía, va a hacer una alianza con un partido que evidentemente le ha dicho que si va al balotaje, si el PLD va al balotaje, que no cuenten con su voto? Eso lo ha dicho el presidente Fernández, no lo estoy diciendo yo. Y él no lo ha desmentido y no lo puede desmentir porque eso está grabado, eso está dicho y publicado y requete publicado. De manera pues que yo creo que esa declaración del presidente Fernández descarta la posibilidad de una alianza extemporánea sobre febrero y sobre mayo próximo. Y yo no entiendo cómo después de haber hecho eso, algunos partidos minoritarios que son aliados de la fuerza del pueblo estén tratando de influir en la opinión pública de que el PLD cometería el error de su vida si no hace una alianza ahora con la oposición, con el resto de la oposición. Es decir, ellos oscurecieron el panorama hacia la posibilidad de una alianza y ahora quieren apresurarla porque evidentemente los números no le dan. Porque si la fuerza del pueblo estuviera capitaneando la votación o la simpatía de la oposición, no estuviera tan empeñado en forjar ahora una alianza electoral, cuando ya el PLD le ha dicho cuáles son sus condiciones. El que gane de nosotros dos en las elecciones municipales de febrero tiene que recibir el apoyo si queremos una alianza de oposición. ¿Entiendes? Ese es el problema real que hay aquí. Y lo que realmente pudiera estar impidiendo que en este momento se hable de una alianza extemporánea que no tendría fundamento. Porque yo insisto, una alianza electoral de oposición a la distancia en que estamos del proceso electoral, de las elecciones, los 2 días de las elecciones, solo favorecería a los partidos de oposición peor posicionados. Peor posicionados. Y el PLD sería muy tonto y caería en una trampa si apresura una alianza con alguien o con algún partido que le ha dicho no cuenten conmigo en el balotaje si son ustedes los que van a segunda vuelta. Lo ha dicho el presidente muy claramente. Bueno, yo quiero decir, insistiendo en este tema, que a tan larga distancia de las elecciones, los números dependen de quién hace las encuestas. Incluso lo dijo recientemente el expresidente Hipólito Mejía. Es decir, quien las paga, por lo menos las que se publican, los números los da quien paga esas encuestas. Por lo menos las que se publican, que tienen un solo objetivo: ir condicionando la mente, la psique de la gente en una dirección para después alegar probablemente fraude si los pronósticos que ellos mismos se asignan
o se dan, no se cumplen cuando le toque, cuando se presente la realidad. Cuando le toque al pueblo acudir a las urnas y votar por su candidato predilecto. Miren, todas esas encuestas tienen un solo propósito, de ir creando un ambiente alrededor de una candidatura. Y yo le voy a poner un ejemplo. La publicidad principal de la Fuerza del Pueblo es que se están acercando a los 2 millones de firmas. 2 millones de firmas. Bueno, que saque 2 millones que tenga 2 millones y pueda traducir de firma y pueda traducir esas 2 millones de firmas en votos, podría ganar las elecciones. O tiene asegurado ir a segunda vuelta en el caso hipotético de que alguien saque más. Cosa que yo dudo. Por los altos niveles de abstención que han existido siempre en la República Dominicana. Entonces, ¿qué persigue el ir creando un ambiente de que se están acercando a los 2 millones de firmas? Yo digo que esos 2 millones es algo menos o mucho menos de lo que ya el PLD, el doctor Fernández, entendía que tenía en el 2012. Ustedes se recuerdan aquella actividad que se celebró en el estadio de boxeo, Teo Cruz, que queda vecino, que queda al lado del estadio Quisqueya, en las elecciones cuando evidentemente el presidente Fernández estaba a punto de terminar su tercer mandato y que su propia constitución le prohibía, le impedía presentarse de nuevo como candidato. Incluso la vieja, también la vieja, es decir, la constitución que había sido desplazada por la que él promovió. Bueno, llevaron una serie desapareció el senador, mientras el presidente de entonces hablaba, el doctor Fernández, se presentó el senador Félix Bautista con muchísimas carretillas y con una serie de bultos donde había supuestamente 2 millones de firmas, pidiendo que la postulación por el PLD del presidente Leonel Fernández, bajo el alegato de que la Constitución no tenía efectos retroactivos y que por eso esa prohibición no se la aplicaba a él porque había sido posterior a su segundo mandato, a su tercer mandato. Entonces, y esa interpretación intentó imponerse y afortunadamente no se impuso. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento del 2012 a esta fecha el expresidente perdió esos 2 millones de firmas, más de 2 millones de firmas? ¿Y cómo va a recuperar lo que ya perdió? No la recuperó en el 16, cuando intentó también impedir la reelección de una reforma para permitir que Danilo Medina se reeligiera, cosa que él pudo hacer y que su constitución le prohibía a su adversario para él poder regresar en el 2016. Yo digo que esa cantidad de firmas fue el resultado, el fruto de una fértil imaginación de un hombre tan inteligente y culto y preparado como es el doctor Fernández, porque evidentemente en las elecciones del 2020, donde él finalmente impuso su candidatura tras haber renunciado a la presidencia del partido y dividir al partido que había presidido por 17 años y que lo había catapultado a la presidencia de la República en 3 ocasiones, confiriéndole un honor que solo el país le había concedido a 2 hombres, a Joaquín Balaguer y al doctor Leonel Fernández. Solamente esas 2 personas fueron escogidas 3 veces en 3 periodos constitucionales por el voto del pueblo dominicano, porque Trujillo fue el escogido solamente 2 veces. Y después se echó a un lado y puso presidentes títeres, aunque era el poder detrás del trono. Un poder avasallador, que estaba por encima de cualquier otra fuerza en la nación dominicana. En esas elecciones, él no sacó ni siquiera un 5%. Y le aceptaron un cálculo rarísimo para considerarlo como un partido mayoritario y darle acceso preferencial
a los fondos de financiamiento del Estado de los partidos políticos, porque no fue un partido mayoritario. Y luego vino el hecho de que prácticamente senadores y diputados que habían sido electos en la boleta del PLD fueron, y después de haber sido electos en esas boletas en las elecciones, renunciaron al PLD para irse a la Fuerza del Pueblo, quedándose con la candidatura que había sido ganada por el PLD. Con el esfuerzo y el voto del PLD. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que es imposible una alianza en este momento, y me parece que va a ser también imposible al final del proceso electoral, entre dos partidos cuya rivalidad va en aumento, a menos que los PLDistas que emigraron a la Fuerza del Pueblo, ante la imposibilidad de que la Fuerza del Pueblo se imponga como un partido mayoritario de oposición, cosa que va a resultar muy difícil, decidan realmente darle su voto en el balotaje o en la primera vuelta al Partido de la Liberación Dominicana, en el que han militado desde que han hecho vida política. Bueno, yo creo que esa es una realidad. Yo creo que al doctor Fernández le corresponde un papel mucho más trascendental en la vida política dominicana, porque yo entiendo, yo reconozco su capacidad, conozco su inteligencia y conozco incluso el rol que ha desempeñado importante en la vida política nacional. Yo siempre he dicho que esa Constitución, a pesar de que se le acomodó a sus deseos y a sus propios designios, esa Constitución, lo mismo que su elección en 1996, fue un salto. Fue un salto para la República Dominicana. Casi de garrocha, si uno se atiene a la situación que entonces se vivía, ¿no? Hubo un cambio generacional. Pero hemos llegado al momento en que también se necesita un cambio, que él se eche a un lado porque él cumplió su rol en la política dominicana y ahora le corresponde otro rol, tal vez tan trascendente como el de la presidencia de la República, que solo le granjeará problemas. Solo le granjeará problemas porque en el caso hipotético de que él ascienda a la primera magistratura de nuevo, la oposición va a ser doble, porque va a ser la oposición del partido que hoy gobierna y la parte importante del PLD que salió nuevamente, que no pudo descansar el gobierno por la oposición que nuevamente le hizo quien fue su presidente por 17 años. Esa es una realidad, señores, que nadie puede echar a un lado. De manera pues que yo creo que la insistencia de pequeños grupos y de personalidades como el señor José Francisco Peñaguaba, hija del doctor José Francisco Peña Gómez, tratando de cercenar la mente de la dirigencia de oposición, diciéndole que este es el momento de hacer una alianza y que si esa alianza no se hace, difícilmente los partidos de oposición van a tener oportunidades de algún tipo de oportunidades en las elecciones del año próximo. Yo creo que eso es una trampa y están valiéndose de muchísimas cosas para tratar de persuadir al PLD de hacer una alianza con un partido que todavía nadie sabe realmente cuál es su posicionamiento. Y si nos atenemos a lo que pasó hace 3 años, las últimas elecciones, que es el mecanismo idóneo de medición de popularidad hoy en día es el válido, ese es un partido que no puede tener el alcance y la influencia del Partido de la Liberación Dominicana, por mucho que se haya desangrado el PLD y por mucho que haya crecido desde las elecciones del 2020 a la fecha. Y algunas encuestas que dicen que son muy serias, no las que la Fuerza del Pueblo publica, lo ubican en tercer lugar, con un 14 máximo por ciento. Un porcentaje que podría ser importante en el caso de que refleje la realidad de hoy en día, que podría ser muy importante como un mecanismo de negociación en el caso de una segunda vuelta, pero no para encabezar
la boleta de oposición para esa segunda vuelta. Yo creo que el expresidente Fernández tiene todavía papeles importantes que desempeñar en la vida política del país, porque todavía es un hombre de mucho prestigio, es un hombre con un nivel de rechazo altísimo, probablemente el altísimo, comparable, incluso superior probablemente a sus niveles de aceptación hoy en día. Pero ese papel y ese rol le correspondería si él asume y acepta ese papel. Incluso puede ser un elemento importantísimo en el caso hipotético de que la oposición realmente, para un triunfo ulterior de la oposición en las elecciones del año próximo. Por eso yo creo que la fórmula o el elemento que debería ser la base de una alianza para las elecciones presidenciales, en el caso hipotético de que haya un balotaje, e incluso que no haya para una primera vuelta, la alianza debe estar basada en cuál de los partidos de la oposición resulte el más votado en las elecciones municipales de febrero. Eso es la lógica. Esa es la lógica. Ahora, si la fuerza del pueblo no lo acepta, yo creo que un nuevo triunfo del gobierno estaría fundamentado realmente en ese posicionamiento o en esa testadurez de la fuerza del pueblo. Yo quiero hacer una breve pausa y vamos a venir. Yo voy a invitar a Juan Ramón que me acompañe en el resto del programa, Juan Ramón Gómez Pérez, que es un hombre de mucho criterio y que sabe bien y está al tanto de la realidad política y social y económica de la República Dominicana. Así que con la invitación y la incorporación a esta última media hora del programa de un hombre que es parte del equipo de Rumbo de la Tarde por esta emisora 98.5, yo creo que me permitirá también a mí dialogar más fluidamente sobre los temas que he estado tratando. Así que hacemos la pausa y regresamos de nuevo. Sigan con nosotros en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM.